Ha sido maravillosa la introducción. Muchas gracias también a Aníbal de la Torre, presidente del Ateneo, por tus palabras. Un vídeo que refleja el espíritu de este Ateneo, donde cabe todo, donde hay ciencia, cultura, inquietudes y ganas de crecer y de desarrollar todo lo que la humanidad es capaz de hacer. Y como muestra de todo lo que quiere hacer el Ateneo, vamos a celebrar ahora un coloquio con dos grandes científicos que esta tarde han querido acompañarnos, uno con vinculaciones familiares con la localidad, otro que no tiene esas vinculaciones familiares, pero que también tiene muchos lazos con Palma del Río, y los dos grandes expertos de esto que tanto nos ha ocupado y preocupado durante más de un año y medio, durante cerca ya de 2 años, que es el coronavirus y la pandemia. Así que, haciendo gala de ese espíritu científico que también quiere tener el Ateneo de Palma del Río, vamos a iniciar este coloquio y para ello quiero invitar a que suban conmigo aquí al escenario a Antonio Varo Baena, el médico jefe de epidemiología de la Delegación de Salud de Córdoba, pero también lo conocerán seguramente porque es el presidente del Ateneo de Córdoba, un miembro de la Real Academia de Córdoba. Muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y también es un gran escritor, sobre todo en poesía, pero en muchos otros géneros también. Antonio, gracias por estar aquí, lo primero. A ustedes. Hace muy poquito que Andalucía ha conseguido esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad de grupo, con el 90% de la población mayor de 12 años ya con la pauta completa. ¿Podemos estar tranquilos? Yo más que inmunidad de grupo, hablaría de protección de grupo. Son dos conceptos absolutamente diferentes. De hecho, se ha demostrado en que en estos momentos hay muy pocos casos en los colegios en niños que no están vacunados. No solamente ya en los que tienen 12 a 19 años que se están vacunando, sino en los menores de 12 años. Y esa protección de grupo significa que aunque no estén vacunados, al haber mucha gente vacunada, se interrumpe la transmisión. Y entonces, al principio se pensaba que con el 70% de personas vacunadas de población general iba a ser suficiente para alcanzar esa protección de grupo. Porque otra cosa es la inmunidad de grupo y la inmunidad natural que se adquiere a través de pasar la enfermedad. Pero llegó una variante, la variante Delta o la variante India, un poco alteró los cálculos y entonces pues, se dijo que había que alcanzar el 80%. Se ha alcanzado ese 80% de población general, el 90% de los que se pueden vacunar, e incluso había que decir que había que alcanzar el 90% de la población general. Pero se está demostrando que ya con ese 80 y 80 y tantos por ciento ya existe esa protección de grupo. En Córdoba en estos momentos, a nivel general, tenemos alrededor de un 83% de vacunación de la población, ¿no? Digo Córdoba y provincia, ¿no? Ya está costando muchísimo trabajo, evidentemente, subir ese porcentaje. No es lo mismo partir de 0 a 10 o de 10 a 50 que de 80 a 90. Eso seguramente se conseguirá cuando llegar al 100% de población general, cuando se apruebe una vacuna, hay una vacuna ahora mismo entre los 5 y 11 años que está en estudio por la Agencia Europea del Medicamento, que cuando se apruebe, que se espera que se apruebe antes de final de año, pues se puedan vacunar este grupo de edad, entonces ese alcance de ese 90%, pero la verdad es complicado porque ya nos encontramos con gente que no quiere vacunarse, aunque afortunadamente son muy pocos, gente que tiene a lo mejor alguna alergia, en fin, gente que tiene otros problemas de salud, ¿no? Pero ya hemos alcanzado eso que se llama protección de grupo, ¿no? Si quieres llamarlo inmunidad de grupo, llámalo, pero muy bien, técnicamente es protección de grupo. Enseguida vamos a continuar con esta conversación, pero nos falta otro participante del coloquio al que también quiero invitar a que suba con nosotros, Javier García Riaza. Es virólogo, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenas tardes, buenas noches ya, bienvenido. Tienes vinculaciones familiares con Palma del Río, tus padres son de aquí, tus abuelos también. Y bueno, ahora estamos todos impacientes por saber un poco, porque trabajas en una de las vacunas que se están desarrollando en España. ¿Cómo va esa investigación? ¿Cuándo piensas que podremos tener una vacuna española? Bueno, en primer lugar es un orgullo estar aquí en mi pueblo, en mi tierra. Corre sangre cordobesa por mis venas, aunque vivimos en Madrid, pero siempre con mucho cariño viniendo a la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, ¿no? Y bueno, una vacuna española, en España hay varios grupos de investigación
que desde un principio pues empezamos a tratar de generar candidatos a vacuna que pudieran controlar, ayudar a controlar esta pandemia, que España pusiera esa semilla para tratar de generar vacunas, que no dependamos de otros. Y bueno, en concreto en nuestro laboratorio trabajamos en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid y llevábamos muchos años trabajando con vacunas frente a otras enfermedades y ese conocimiento fue fundamental para ponernos empezar a andar desde el principio con conocimiento, ¿no? Teníamos vacunas frente a ébola, zika, chikungunya, que habían mostrado mucha eficacia. Y bueno, trabajamos duro en el laboratorio, hemos ido generando diferentes candidatos a vacuna y hemos ido avanzando en ello dentro del laboratorio, estableciendo contactos con empresas, que es fundamental el trasladar el conocimiento desde la investigación básica en el laboratorio a una empresa que al final sean las que produzcan las vacunas. Hemos establecido esos vínculos y estamos en pleno proceso de esperar a ver si en breve pudiéramos tener la aprobación por las agencias reguladoras, en este caso la española del medicamento, para tratar de iniciar un ensayo clínico en España. Hay otros candidatos en otros laboratorios, en Madrid, en nuestro centro, en Galicia, en Cataluña, y de hecho ya tenemos una vacuna española de la empresa IPRA, que ha sido aprobada este verano y se están realizando los ensayos clínicos. Y es fundamental que tengamos no una, sino varias vacunas para tratar de ayudar a controlar esta pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia desde luego está mucho más controlada. Prueba de ello es lo que estamos viviendo ahora en el Teatro Coliseo. Muchas personas reunidas y con una distancia ya normal. Antonio, te invito por favor a que te sientes. Javier, también tú. Vamos a continuar con la conversación ya sentados y también tenemos la distancia suficiente, con lo cual podemos quitarnos las mascarillas si queréis. Perfecto. Vale. Me imagino que como jefe de epidemiología de aquí de la Delegación de Córdoba habrás vivido jornadas muy duras y muy complicadas. Ahora que estamos hablando de la mascarilla, de que nos las podemos quitar, está bien y efectivamente podemos quitarla en muchos sitios, pero ha venido para quedarse durante mucho tiempo, ¿verdad? Lo que ha venido para quedarse es el virus. Ese sí que ha venido para quedarse, ¿no? Nos ha cogido cariño el virus. Sí, sí. Hace un año, en diciembre del año pasado, en una entrevista allí en Córdoba me preguntaron por el tema de las mascarillas. Entonces yo dije, si en Navidad del año que viene no la tenemos puesta, me doy con un canto a los dientes. Yo creo que la Navidad todavía vamos a tener la mascarilla puesta en los interiores, en los exteriores ya, guardando la distancia, se puede uno prescindir de ella. Y yo espero que para el año que viene, dependiendo de la evolución más que de la evolución de la pandemia, porque ha habido 5 olas, y yo creo que una sexta ola no la va a haber, pero sí puede haber repuntes, puede haber brotes localizados, como por ejemplo, todos lo sabéis que ha salido en los medios de comunicación, en la prisión provincial ha habido un brote importante. Curiosamente, la mayoría estaban vacunados, pero todos eran asintomáticos. Y entonces, yo creo que esa sexta ola no va a existir. Pero el virus va a seguir con nosotros. Y lo que todavía no sabemos es el comportamiento del virus a nivel pandémico con el tema del frío, ¿no? El tema del frío, el tema de la interacción con otros virus. El año pasado pasó algo muy curioso. Bueno, que el virólogo también seguramente tendrá su opinión al respecto. El año pasado hubo una competencia entre el coronavirus y el virus de la gripe y otros virus, los rinovirus, y de hecho prácticamente desapareció el virus respiratorio sincitial. Pero eso también tiene otra lectura. Puede ser el tema de la mascarilla, que también, porque a fin de cuentas son enfermedades respiratorias que se contagian de la misma manera. Lo que no sabemos si este año se anticipa precisamente la vacuna de la gripe para hacer un diagnóstico clínico diferencial mejor si uno se contagia con el coronavirus. Y además no sabemos, porque el año pasado, al no tener contacto la gente con el virus, quizás se haya perdido algo de inmunidad y puede producirse un efecto rebote este año, es decir, que tengamos más gripe, ¿no? Por eso es importante la vacunación, es súper importante. Ya está pasando con el virus respiratorio sincitial, está aumentando en los casos del virus respiratorio sincitial, que es el que produce la bronquiolitis básicamente en los niños, que también puede producirlo en los adultos. Entonces eso sería un poco la predicción, aunque los epidemiólogos no somos pitonisas, ¿no? Ya, claro. No ponemos la televisión con un gorro ni nada de eso, ¿no? Pero
por lo que ha ocurrido en anteriores, por ejemplo, la gripe del 18 prácticamente duró año y medio, 2 años, ¿no? Empezó el 18 y lo último ya fue en el invierno de 2020, los últimos coletazos. Esto posiblemente sea algo parecido, pero ya digo que todavía no sabemos cómo se van a comportar con más frío. El virus, desde luego, no va a desaparecer. Eso va a seguir con nosotros y además habrá también otros virus que también compliquen la convivencia, ¿no? Javier, se teme mucho al coronavirus, esta pandemia ha sido desde luego durísima, pero, por ejemplo, las vacunas están funcionando, tienen una capacidad de frenar la propagación del virus del 90%, cosa que con otros virus como el de la gripe no se ha conseguido tan fácilmente, ¿no? El virus de la gripe es un virus más complejo, ¿no? Sí, obviamente las vacunas, la eficacia que tienen es muy alta, ¿no? Llegan hasta el 90%, 94, 95, ¿no? Un rango bastante alto. Y, de hecho, al inicio, cuando se estaban generando las vacunas, estábamos los científicos expectantes de ver ese porcentaje y realmente es espectacular. Para que nos hagamos idea, vacunas frente al virus del SIDA, que lleva 40 años con nosotros, no se han generado. La única vacuna que ha mostrado algo de eficacia frente al virus del SIDA ha mostrado un 30% de eficacia, para que comparemos los niveles, ¿no? de un virus frente a otro. Pero claro, esto es debido a la complejidad, como dices, de cada virus. Cada virus es diferente, ¿no? Hay virus más difíciles de controlar que otros, ¿no? Especialmente el virus de la gripe, por cómo se reorganiza, cómo es su genoma, no tiene nada que ver con el coronavirus. El coronavirus no es un virus tampoco que mute en demasía, que cambie mucho. Eso hace más fácil el generar una vacuna que pueda controlarlo. Incluso aunque tengamos variantes, las variantes se controlan relativamente bien con las vacunas iniciales que se generaron. Hay alguna más difícil de controlar, pero aún así, por ejemplo, la variante Delta, que hoy día está circulando en la población, se controla relativamente con las variantes iniciales que se generaron, ¿no? Entonces es fundamental, obviamente, partir de una investigación básica de entender cómo funcionan los virus, cómo se multiplican, cómo cambian, y en función de eso aplicar un tipo de vacuna u otra, ¿no? Luego, por otro lado, estamos viendo cómo diferentes plataformas de vacuna tratan de dar soluciones. Estamos viendo esta nueva tecnología de ARN mensajero, vacunas basadas en ARN mensajero, que además son las que más protección generan, 94, 95%. Y esto, como decía Antonio, pues igual que el virus viene para quedarse, las nuevas tecnologías vienen para quedarse, ¿no? Y para mejorarse todavía y dar respuesta a futuras pandemias que segurísimo que veremos en un futuro. ¿Y como virólogo, eres partidario de una tercera dosis para toda la población o solamente para aquellas personas de mayor riesgo? Como virólogo, como persona, es complicado una respuesta a esa pregunta. Vivimos en un mundo global, ¿no? La gran mayoría de los que estamos aquí tenemos 2 dosis de vacunas puestas. Sin embargo, en África, en otros lugares, hay personas que no tienen ni siquiera una dosis, ¿no? Yo creo que también deberíamos ser más solidarios hacia el planeta global en el que vivimos y antes de pensar que necesitamos una tercera dosis nosotros, buscar para que lugares donde no tienen ese acceso a las vacunas se pongan su primera dosis, ¿no? Eso forma parte también de la ciencia, ¿no? La ciencia no tienes un globo de cristal que respondes desde el principio y sabes cómo va a ir deviniendo el futuro, ¿no? No sois pitonisos, como decía Antonio. Lo vamos viendo sobre la marcha, ¿no? Varias de estas vacunas, pues, digamos, su inmunidad, sus anticuerpos que se generan van decayendo con el tiempo y por eso se habla de necesitan una tercera dosis, ¿no? Es complejo a la hora de contestar. Mi visión personal es que, digamos, como ciudadano de este mundo, me gustaría que no estuviéramos hablando de una tercera dosis, sino dosis para personas que no tienen ni siquiera una pauta completa. Ahora mismo, perdón, se está poniendo una tercera dosis, lo que ha dicho, pero disminuye la inmunidad, disminuye la inmunidad humoral, pero sí, se mantiene la inmunidad celular. Es decir, que aunque no existan anticuerpos, no quiere decir que no exista protección. Ahora mismo está poniendo a las personas que por tener estar inmunocomprometidos no han llegado a los niveles. Y entonces por eso necesitan una tercera dosis. No a los que le han bajado esa inmunidad humoral, ¿no? Como puede ocurrir también en las personas mayores de 70 años.
Posiblemente, lo más seguro, todavía no hay certeza, pero lo más seguro es que haya que poner una tercera dosis, a lo mejor modificada por las nuevas variantes y con una nueva estructura, ¿no? De hecho, incluso la CDC de Europa, la Agencia de Control de Enfermedades Europea, está aconsejando que se puede vacunar a los mayores de 18 años, a todo el mundo, y ahora mismo solamente estamos vacunando un grupo. Pero efectivamente, la ciencia no es neutra. La ciencia no es neutra. Se ha creado el mito de la ciencia. Hay un filósofo francés que se llama Giorgio Agamben, que habla que hace 100 años teníamos el mito de la religión y ahora tenemos el mito de la ciencia. El problema de los mitos es que se desmitifican, y al desmitificarlos pierde posiblemente importancia. España es de los países que están a la cola en inversión I+D de toda Europa. Y por supuesto está el componente ético. Pero ese componente ético yo creo que Juan va a afectar muy poco a las decisiones de si va a vacunar, o no. ¿Por qué digo que no es neutra? Se ha sacado una vacuna contra, que no lo esperábamos, por esta tecnología ARN contra el coronavirus en poquísimo tiempo, prácticamente en 6 meses. La de virulosidad, que es mucho más complicado, como tú lo sabes como virólogo, porque muta muchísimo, pero es que la semana pasada, concretamente, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la vacuna contra el paludismo, el RTS, contra la malaria y el paludismo para niños pequeños, que tiene una eficacia muy baja, que es de un 30 y tantos %, pero puede evitar miles de muertes con esa eficacia tan baja. La pregunta sería, ¿por qué no se ha investigado más en la vacuna contra el paludismo? Porque, vamos a ver, todos los años mueren 1 millón de personas, de ellos 400.000 niños como mínimo en África por el paludismo, ¿no? Y ahora mismo el coronavirus lleva en todo el mundo, no llega a 5 millones, aproximadamente unos 5 millones de muertos, son muchos, evidentemente, pero todos los años mueren más de 1 millón de personas de paludismo. No solo eso, tuberculosis. Muere todos los años 1,5 millones de personas. Por cierto, que ha aumentado algo la mortalidad. Justo, sí. Es curioso, ha aumentado la mortalidad por tuberculosis del año 2020 al 2019 en 100.000 personas, pero ha disminuido la tuberculosis. No es que haya disminuido, ha disminuido los diagnósticos por tuberculosis, pero ha aumentado la mortalidad, puesto que no se ha atendido a los procesos de tuberculosis y no se ha dedicado un dinero que se ha dedicado al coronavirus, evidentemente, como debe de ser, no se ha dedicado al paludismo o a la enfermedad olvidada como la malaria, etcétera. Es que os escucho y es una cascada de preguntas que me asaltan, porque hablábamos de que los países del tercer mundo, o muchos países de África y de Latinoamérica, todavía no tienen, a lo mejor muchas personas, ni una sola dosis, y nosotros estamos hablando de la tercera. Un 10%. Estamos hablando de un 10%. La ciencia tendría que ser un poquito más solidaria también, ¿verdad? Pero no depende de la ciencia, sino de las personas que administran los logros de la ciencia. Se investiga, a ver, los proyectos, tú habrás hecho muchos proyectos, ¿no? Y entonces los proyectos se aprueban, se presentan. A veces tienen demasiada burocracia, muy farragoso, y de hecho eso echa para atrás a muchos investigadores, eso también es así, ¿no? Pero esos proyectos tiene que aprobarlo un organismo, y ese organismo tiene un objetivo que los traza a principios de año. Dice, este año vamos a investigar sobre SIDA, vamos a investigar sobre enfermedades crónicas, sobre cáncer. Ya está haciendo una elección. Y al hacer esa elección, está dejando de lado. Y como epidemiólogo también defenderás que proteger a todo el planeta nos protege más también a nosotros, porque hay mucha movilidad con la globalización. Si los 1.200 millones de habitantes de la India pues hubieran estado vacunados o hubiera que son nivel de inmunidad, posiblemente la variante Delta no hubiera surgido, ¿no? Claro. Imagino que evidentemente también una forma de protegernos todos, pero ese sería el componente egoísta. Yo quiero verlo de otra manera, ¿no? De hecho, el mundo globalizado en el que vivimos ha sido el causante de que tengamos esta pandemia. Si no hubiera salido de China, no viviéramos en el estilo de vida que vivimos, grandes ciudades, personas aglomeradas. La movilidad, el cambio climático. En Asia, en China, ese contacto tan estrecho que tienen con los animales, porque muchas de las enfermedades que sufrimos vienen de los animales, se llaman zoonosis, ¿no? Y el coronavirus es un virus zoonótico, viene de un salto de un animal a una persona por determinadas circunstancias. Esas aglomeraciones de grandes granjas que hay en Asia,
con pocas medidas de higiene, permiten que virus que circulan entre los animales, la gran mayoría de estos virus vienen de murciélagos o de aves y saltan a las personas, y en el mundo globalizado hoy coges un avión y dentro de 5 horas estás en Moscú y transmites una enfermedad que vienes de la selva, la has transmitido en cuestión de horas, de días a todo el mundo, y es lo que hemos visto. Un virus que viene de un mercado de Wuhan en China ha causado un tsunami tremendo y lo tenemos en todo el planeta, ¿no? La deforestación, que aumenta el contacto entre los mosquitos, que es uno de los principales vectores de transmisión de virus, y las personas, y entonces ese contacto, se aumenta el contacto y evidentemente aumenta las posibilidades de que haya estas antropozoonosis, que es cuando infecta a la persona, ¿no? Está claro que la globalización nos ha traído estos virus, que no va a ser el último, que van a venir muchos otros, y también está claro que la ciencia ha permitido que alguna batalla por lo menos hayamos conseguido ya contra esta pandemia, y que podamos reunirnos hoy como nos estamos reuniendo ahora. Esa ciencia, hablábamos del I+D+I, que la inversión que necesita y que no siempre se tiene en cuenta. Ahora los científicos estáis en boca de todos porque nos habéis salvado de esta pandemia, pero muchas veces me imagino que os habréis sentido olvidados, ¿no? O un poquito abandonados. Bueno, yo que soy epidemiólogo me he olvidado todavía, ¿no? Dice que solamente nos acordamos de Santa Rita cuando truena. Cuando truena. Esto es un poco así, ¿no? El tema del olvido de la investigación ya lo he comentado anteriormente, el tema de la investigación en I+D, pero también hay que tener en cuenta que también hay unos objetivos, que también hay unos problemas de salud de las comunidades, de las poblaciones, que son diferentes unos a otros, y entonces evidentemente hay que invertir. A mí lo que me llama mucho la atención en esto de la ciencia, que vuelvo al tema del mito de la ciencia. Recuerdo que al principio, cuando salió el coronavirus, bueno, las teorías conspiranoicas aún siguen, ¿no? Se decía que alguien había creado un virus, que lo había distribuido, lo habían soltado poco más o menos en un mercado de allí de Asia, y era para que China no fuera tan potente, no sé. Es decir, yo creo que se confía tanto en la ciencia que realmente la gente cree que se puede fabricar un virus en una pipeta y después llevarlo a un sitio y saber además que eso económicamente va a afectar a China. La difusión que va a tener. Es decir, que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, con esa hipérbole, porque a fin de cuentas se está convirtiendo casi en una religión, ¿no? Pero sí, vosotros, os quiero preguntar, sois investigadores y científicos. Ahora la gente, cuando tú llegas a un sitio y dices, yo soy investigador, ¿te miran de otra manera o no? Bueno, antes de contestarte a eso, hablando un poco acerca del I+D+I, está claro que yo creo que muchas veces es cuestión de prioridades, ¿no? Y tradicionalmente siempre se veía como que la ciencia, bueno, pues no sé si era Ortega y Gasset el que decía que investiguen otros, ¿no? Que Unamuno, que investiguen otros, ¿no? Que tradicionalmente siempre hemos tenido que inventen otros, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que, y para ello necesitamos más fondos. Mira, ayer Diana Morán, la ministra de Ciencia, presentaba los presupuestos de investigación, 3.800 millones de euros, ¿no?, para el año que viene. Y esto supone un 60% más de lo que se invertía el año pasado, ¿no? O sea, yo creo que se están dando... Ha tenido que pasar una pandemia para que ocurra esto, ¿no? El tema es que tiene que venir una pandemia para que nos demos cuenta de esto. De la importancia. Pero la ciencia no es solo vacunas y pandemias. La ciencia es muy amplia, abarca desde la química, la física, la vulcanología, etcétera, etcétera. Tenemos que fortalecer ese sistema. En España, tradicionalmente, digamos, nos hemos, yo creo que aparcado nosotros mismos, ¿no?, en ese sentido, y no le hemos dado importancia, ¿no? Invertimos el 1,24% de nuestro Producto Interior Bruto en ciencia. Está claro que al menos tenemos un Ministerio de Ciencia. Eso es un paso adelante, ¿no? Tener un ministerio que dentro del gobierno veamos esa importancia. Pero si nos comparamos con otros países, que yo creo que digamos que dentro jugamos en la misma liga, ¿no? Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, ¿no? Estamos años luz. Sus productos interiores brutos son más altos y encima dedican a Alemania, por ejemplo, el 3%. Entonces yo creo que ahí tenemos que
que trata seguir de creciendo. empujar, y ese empuje viene también por estos actos, ¿no? El estar aquí comunicando a la sociedad. Al final es la sociedad la que demanda a nuestros políticos. Necesitamos dar solución a una pandemia, dar solución a nuevos productos químicos para tratar de tener nuevas sustancias que controlen la agricultura, ¿no? Evitar que tengamos problemas en nuestras frutas, verduras, etcétera, ¿no? Mil tipos de situaciones que yo creo que es importante. Y digamos que ahí yo creo que se están dando pasos. A veces nos gustaría dar pasos de gigantes, pero bueno, también hormiguita poco a poco yo creo que podemos conseguirlo. Es utópico el que los investigadores españoles se van fuera, y de hecho yo creo que todavía sigue ocurriendo. En España tenemos un sistema muy burocratizado, que no es de este gobierno ni del anterior, sino que yo creo que es algo tradicional, ¿no? De hecho, Ramón y Cajal lo dieron la cátedra, ¿no? Porque cuando ya era premio Nobel prácticamente conocido en todo el mundo, porque en la oposición a cátedra se la dieron al amigo de no sé quién. Pero bueno, y entonces esa burocratización de la ciencia de España hace que muchos investigadores nuestros estén ahora mismo en el extranjero. Pero estoy convencida de que ahora cuando tú dices soy epidemiólogo, la gente te mira de otra manera, ¿que sí, Antonio? Sí, pues bueno, sí. Ahora te verán como un gurú, y antes dirían epidemiólogo, ¿y eso qué es? Sí, ¿no? sí, ahora como un murciélago, antes como un bicho raro, ¿no? Prácticamente lo mismo. Pero sí la sociedad que os ha vuelto a mirar de otra manera a los científicos, porque ha visto una solución ante un problema gravísimo que nos ha paralizado a todos, que nos ha cambiado la vida, y ha visto una solución en vosotros. Afortunadamente, ¿no? Menos mal que se van dando pasos. Es importante. Yo creo que ya nos gustaría a los científicos, epidemiólogos, físicos, químicos, biólogos, equipararlos a los futbolistas, ¿no? Por ejemplo. No, pero bueno, poco a poco, ¿no? Ya ahora se veían en los medios fichajes multimillonarios a científicos para tratar el envejecimiento, ¿no? O sea que bueno, digamos que obviamente la sociedad yo creo que está viendo de la importancia de la ciencia, que da soluciones a problemas reales de forma medianamente inmediata, ¿no? Digamos, no siempre la ciencia es inmediatez, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un cambio de paradigma en la sociedad y bueno, pues sí que nos ven con otros ojos, no como esos bichos raros que están encerrados en un laboratorio. ¿Y tú qué haces? Pues yo investigo la proteína fulanito. ¿Y eso para qué vale? Pues mira, resulta que la proteína fulanita ha cambiado la ciencia y hoy día tenemos unas tijeras moleculares que van a curar un montón de enfermedades con las que antes no hay una cura posible, ¿no? Y eso viene de la investigación básica de estos científicos, de los científicos que estamos encerrados en nuestro laboratorio para al final sacar productos, realidades hacia la sociedad, ¿no? Y yo sí que en ese sentido sí que soy optimista por naturaleza y sí que veo que la sociedad lo ve con buenos ojos y obviamente en una situación como la que vivimos no nos va a sacar otra cosa que no sea la ciencia, y la ciencia al final es la que nos va a sacar de esta situación, y el día de mañana cuando nos encontremos en situaciones similares será lo mismo y con ciencia cada vez más avanzada, ¿no? Estas situaciones también, dentro de lo malo hay que sacar lo bueno, y estas realidades actuales favorecen el que en un futuro avancemos mucho más rápido, ¿no? Estas vacunas de ARN mensajero, que en apenas semanas puedes generar una vacuna, eso antes era impensable. Y hoy día tenemos esa tecnología que puede dar respuesta a, en un futuro, nuevas pandemias. Y la ciencia no solamente investigación básica, la ciencia también es evaluación. Entonces, uno de los temas más importantes que precisamente se está planteando como resultado de esta pandemia es evaluar las intervenciones que se llama ahora, antes se decía medidas preventivas, prevención, intervenciones no farmacológicas. Intervenciones no farmacológicas son esto, lo de la mascarilla, por ejemplo. Lo que vamos a hacer, el confinamiento, la limitación, la perimetración, este tipo de cosas, ¿no? Y se están haciendo evaluaciones de tipo, por ejemplo, se sabe, porque al principio el tema de la mascarilla fue un tema muy complejo. La OMS decía que no servían para nada. Sin embargo, nosotros veíamos todos los chinos puestos con su mascarilla. Y bueno, los chinos no serán todos, en fin, y entonces se ha evaluado y se ve que efectivamente alrededor de un 30% evita, ¿no? El tema de la perimetración no, como ya sospechamos, no evita, pues se está evaluando ese tipo de cosas, pero evidentemente sí el de la movilidad. Hay 3 factores de riesgo, esto también es investigación, porque hay que saberlo para la próxima pandemia y para la otra.
Los 3 factores de riesgo fundamentales son las aglomeraciones, el número de personas fuera de tu casa que estás viendo y el acudir al restaurante. Esos 3 factores de riesgo son los mayores factores de riesgo para coger coronavirus. Y eso ya se sabe. Entonces, con eso podemos intervenir como intervenciones no farmacológicas a la hora de poner cotos y de prevenir la Pues precisamente la eso, Antonio, me da pie porque ya estamos terminando el tiempo que tenemos para este coloquio, pero me gustaría pediros a los dos que nos deis, aquí estamos muchos reunidos, afortunadamente, como digo, nos podemos reunir, pero que nos deis algunos consejos de lo que debemos hacer a partir de ahora, porque ya estamos, digamos, en esa terminología de la nueva normalidad. En Andalucía prácticamente, menos 2 distritos sanitarios de Almería, estamos todos en nivel 0, sí. Pero a los dos os queremos pedir un consejo que debemos hacer todos, estamos aquí todos reunidos, un consejo para hacer a partir de ahora, muy brevemente. ¿Un consejo? Seguir los consejos que se le den, ese es el consejo, ¿no? En el momento oportuno, las instituciones que creo que son las que saben en el momento adecuado. Escuchar, ¿verdad? Escuchar los consejos que se dan. Y fiarse de esa, evidentemente, de esas cosas. A los expertos, obviamente, que ellos son los que saben. Y sobre todo yo, transmitir de no relajarnos, ¿no? El virus sigue estando entre nosotros. Para que os hagáis una idea, sigue habiendo 12 millones de personas infectadas cada mes en el mundo. Más de 200.000 personas mueren cada mes todavía con el coronavirus. El coronavirus está todavía aquí entre nosotros. Y no relajarnos, no relajarnos y evitar aglomeraciones, estar sin mascarilla con muchas personas juntas. Y como dice Antonio, obviamente los expertos que marcan las pautas, pues hacer caso de los expertos que al final son los que saben, ¿no? También muy brevemente os quiero hacer una última pregunta a los dos. Antonio, ya lo hemos dicho, eres el presidente del Ateneo de Córdoba. Estamos ahora aquí en el nacimiento público oficial del Ateneo de Palma del Río. Un consejo para que lo tengan en cuenta aquí en Palma del Río. Quizás tendría que darme un consejo a mí mismo primero. A Ciorán creo que decía, si quieres que alguien no haga algo, darle el consejo de que lo haga, ¿no? Pero el consejo son 3, trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Evidentemente. Amor a la cultura y Aníbal, te lo digo, mucha paciencia, porque esto necesita muchísima paciencia. Pero yo más que a ello, que he visto su proyecto realmente ambicioso, y para mí es un lujo estar en el nacimiento de un Ateneo, ¿no? Yo, que para mí esto es, no sé, me resulta muy emotivo, ¿no? Yo llevo 10 años como presidente del Ateneo de Córdoba, 30 años prácticamente en la directiva, y resulta muy emocionante porque el Ateneo conjuga para mí 2 aspectos fundamentales de la sociedad, del ser humano, que es la cultura y la libertad. La cultura, con la cultura no se consigue la libertad, pero se puede ser más libre. Y con la libertad no se consigue la cultura, pero se puede ser más culto, ¿no? Y realmente es tan importante esto que está ocurriendo hoy aquí en estos momentos, que yo, por supuesto, felicito a Palma del Río en general, porque esto ha surgido de la sociedad de Palma del Río. Felicito a su presidenta Aníbal, felicito a todos los ateneístas, y realmente me siento emocionado. El consejo yo se lo daría a las instituciones, que le den sede. Una sede, es importante, una sede. Totalmente. Pues ahí queda ese consejo. Es muy importante, es muy importante. Una sede. Y ahora le vamos a preguntar a Juan Gaitán cuántos alumbramientos de Ateneos ha vivido él. Eres montañero, Javier, y no quería dejar ese pequeño gran dato sin mencionar. Ay, Juan, perdona. Dime un consejo de la montaña que te pueda venir bien o que nos pueda venir bien ahora en este nacimiento del Ateneo de Palma del Río. ¿Qué hacéis los montañeros? Que nos pueda venir bien a los... Trabajo y trabajo. No, sobre todo, bueno, primero creer, ¿no? En tu propio proyecto vital, ¿no? Me parece increíble estar aquí en el nacimiento de esta criatura tan maravillosa, ¿no? Que aúna el arte, la ciencia, la cultura, siguiendo esa estela de la antigua Grecia, ¿no? que nos iluminaba, ¿no? Para mí, bueno, sobre todo eso, trabajo, esfuerzo, mucho esfuerzo y perseverancia, ¿no? Mi lema de vida es la perseverancia, ¿no? Y si uno cree en algo, si trabaja duramente en ello y persevera con paciencia, con prudencia también muchas veces, al final logra lo que se propone, ¿no? Y con
con perseverancia, trabajo, esfuerzo, se consigue todo, ¿no? Y me parece una idea, un proyecto excelente y que da cabida a algo importante aquí en Palma del Río, y yo estoy orgulloso de tanto como Antonio, pues estar aquí en este nacimiento que seguro que, como decía antes Aníbal, perdurará en el tiempo, y estoy seguro que aquí en Palma tendremos una institución de la que sentirnos todos orgullosos. Muy bien. Yo, por lo menos, me voy a hacer ateneísta. Pues mira, muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Una gran aportación para el Ateneo de Palma del Río. Javier García Riaza, muchísimas gracias por acompañarnos. Antonio Baro Baena, gracias. Y bueno, que estoy empeñada en llamarte Javier y eres Juan, bueno, perdona. Tengo un hermano. Estoy empeñada. Tengo un hermano que se llama Javier. O pues sea era eso, que te he confundido con el hermano. Juan, muchas gracias. Nada, gracias. Antonio, gracias. A Un ustedes. placer, Nada, gracias. estar con los dos. Gracias. Gracias. Vamos, ¿no? Gracias.